Conoce el camino de un joven polaco que se convirtió en papa. Guadalupe Radio presenta la videoserie Karol Wojtyła, el obrero que llegó a ser papa, con Patty Garza. Una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Hemos hablado de San Juan Pablo II, hemos hablado de su vida, hemos hablado de sus estudios. Ahora vamos a hablar del tema del trabajo. Él, como obrero, hizo una encíclica muy importante en torno a los trabajadores. Así que no te vayas, quédate conmigo. Ahora te voy a hablar del trabajo del ser humano. ¿Por qué es tan importante para él el trabajo? Bueno, hemos hablado ya de Polonia, hemos hablado también de su época de trabajo manual, de trabajo laboral, de trabajo obrero en las fábricas de química y en las canteras. Todo esto llevó a Juan Pablo II a pensar en algo que pudiera ayudar a los obreros de su país, a los trabajadores de su país. Recordemos, como vimos en el capítulo anterior, que Polonia estaba pasando por un movimiento huelguista muy grande con la dirección de Lech Walesa y todas las huelgas de Gdańsk, que se volvieron las huelgas de Polonia. Todo Polonia se había levantado en huelga. Juan Pablo II pide ir a Polonia. Y cuando llega a Polonia, la gente enloquece, se va a las calles a verlo, se llenan todas las calles de fotos de Juan Pablo II. La gente está enardecida de tener un papa polaco, que aparte era muy querido en Polonia, en Cracovia, en Wadowice, donde él nació. Pero, ¿qué más? ¿Cómo puede este papa ayudar a su gente? ¿Cómo puede este papa ayudar a su pueblo con amor? ¿Y cómo lo puede hacer ahora, lejos, desde Roma? Pues Juan Pablo II empieza a escribir una encíclica. Hay una encíclica especial. No dice en ningún lugar de la encíclica que sea una encíclica dirigida a Polonia. Pero los que lo conocemos, los que lo amamos y los que lo hemos conocido de buena tinta, es decir, que conocemos bien sus escritos, sabemos que esta encíclica iba con un toque especial, dirigida a Polonia y a todos los trabajadores del mundo. Así es, la encíclica se llamó Laborem Exercens. Pero hay un dato anterior muy interesante. Antes de que salga la encíclica, hubo un suceso que cambió todo. Sabemos que la KGB, Rusia y algunas otras instituciones gubernamentales no estaban contentos con Juan Pablo II como papa. Era un papa joven, era un papa que estaba en contra del comunismo, era un papa que estaba en contra del totalitarismo, era un papa polaco que iba a mover a las masas, no solo de Polonia, sino de toda Europa del Este. Era un papa que no le era conveniente a Rusia ni a ningún movimiento comunista a nivel mundial. No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que hay una relación directa entre esto que les acabo de comentar y el atentado que tuvo Juan Pablo II un 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, ahí mismo en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo II sale a la Plaza de San Pedro a saludar a las personas, pues como lo hacía varias veces, y ese día recibe un disparo. Ante la conmoción del mundo entero, que en las noticias ve cómo este papa ha caído ante un disparo,
El mundo está agobiado, preocupado, conmocionado. ¿Habrán matado al sucesor de Pedro? Y si sí, ¿quién fue? ¿Por qué lo hizo? Nadie sabe. Toman preso a la persona que le disparó, lo llevan a la cárcel y a Juan Pablo II lo llevan al hospital, donde permanece un tiempo. En el hospital, cuando despierta, todos, pues ya más tranquilos de verlo despertar, una de las primeras cosas que pide es que le lleven la encíclica que estaba escribiendo, Laborem Exercens, que en español quiere decir el trabajo del ser humano. Santo Padre, usted tiene que descansar. Me imagino perfecto al secretario diciéndole, hombre, descanse, duérmase. ¿Cuál encíclica? Yo quiero que me traigan la encíclica. Yo quiero que me traigan la encíclica. Algo así, pero supongo que lo dijo en italiano. Y bueno, total, se hacía finalmente lo que Juan Pablo II quería y le llevan la encíclica. De su propia mano, Juan Pablo II hace cambios en esta encíclica. Esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque todas las encíclicas papales que conozcamos, todas las encíclicas en realidad las escribe el magisterio de la Iglesia. O sea, sí es la idea del Papa, sí es lo que el Papa quiere expresar, pero tiene que pasar por todo el magisterio de la Iglesia, se hacen una serie de correcciones, y ya que todos están de acuerdo, digamos de alguna manera, entonces se publica la encíclica. Supongo que ahí hay una serie de cabildeos muy interesantes. Pero al estar en cama Juan Pablo II y después del atentado, él cambia cosas y pone aquí de manifiesto su pensamiento sin pasar necesariamente por el magisterio de la Iglesia. Laborem Exercens deja clarísimo su pensamiento personalísimo filosóficamente hablando. Vamos a ver ahí la intención del Papa para con los trabajadores, su ayuda, su amor por ellos y sobre todo cómo manifiesta la dignidad de cada uno de los trabajadores, por grande o pequeño que sea su labor. De eso te voy a hablar también más adelante. Y aparte podemos encontrar también un reflejo directo de su obra, persona y acción. Vamos a ver reflejada tal cual su escrito, persona y acción en la encíclica Laborem Exercens. Por eso es una encíclica tan importante. Para todos los que nos gusta la doctrina social de la Iglesia o amamos la doctrina social de la Iglesia, Laborem Exercens es una obra sin precedentes que, personalmente para mí es maravillosa. Encuentra una riqueza infinita. Para las personas que amamos el trabajo, Laborem Exercens debe ser como el texto de cabecera de los trabajadores, de todos los que nos damos cuenta que por el trabajo podemos encontrar la santidad. Es por medio del trabajo que también podemos alcanzar a Dios. Es por medio del trabajo, sobre todo, que encontramos la realización personal. Y todo eso está de manifiesto en esta encíclica. Así que te voy a hablar de la encíclica, qué dice, de qué trata, en el próximo capítulo. No te vayas. Hablábamos de cómo le dispararon a Juan Pablo II y que lo primero que pide, estando en el hospital, es que le traigan la encíclica Laborem Exercens. Entonces te voy a hablar de qué trata esta encíclica. Esta encíclica se publicó en 1981 y desde entonces es un parteaguas para la doctrina social de la Iglesia en términos laborales. Todo lo que tiene que ver con el trabajo, pues esta encíclica es, yo diría, el clímax de la doctrina social en términos
laborales. No es la única encíclica que habla del trabajo. De hecho, la primera que va a hablar del trabajo con esta magnitud va a ser Rerum Novarum de León XIII, que también es una encíclica muy importante en torno al trabajo y que toca temas como la importancia del salario justo y digno para todos los trabajadores, que en su época pues fue algo controversial. Esta encíclica, la de Juan Pablo II, toca diferentes temas, pero uno de los que más me gustan a mí, qué difícil, tengo varios que me gustan a mí, pero vamos a poner aquí uno de los que más me gustan a mí, porque son varios, es el tema de la realización personal. ¿Cómo se realiza uno mismo en el trabajo? Todo lleva hacia eso. En realidad, toda la encíclica nos lleva ahí. Cómo el ser humano es capaz de realizarse en el trabajo. Y esa realización es humana, es mundana de este mundo, pero también es algo trascendental que nos puede ayudar a santificarnos. Entonces, Juan Pablo II va a poner en claro que el trabajo es santo, el trabajo es sagrado. ¿Por qué? Porque es gracias al trabajo que podemos poner pan en nuestra mesa, un techo sobre nuestras cabezas. Es gracias al trabajo que alimentamos a nuestros hijos. Es gracias a nuestro trabajo que nos alimentamos nosotros mismos. Por eso el trabajo siempre debe tener un lugar especial en nuestra vida. Asimismo, es gracias al trabajo que el ser humano es capaz de agregar valor al mundo. El trabajo no solo se trata de cuestiones monetarias, de recibir dinero, sino que por el trabajo se agrega cultura al mundo, se agrega progreso al mundo, se agrega ciencia y se agrega técnica al mundo. Y es por medio del trabajo que el mundo entero va cambiando. Cuando trabajamos, no solo es trabajar y ya. Una empresa, un trabajador, va agregando, por ejemplo, cultura al mundo. Si es un artista, pues queda muy claro. Pero a veces los empresarios, por ejemplo, también apoyan a la cultura, a los artistas, y la cultura va cambiando. El modus operandi de la gente, la manera de pensar, la cultura social también va cambiando por medio del trabajo, por medio de las empresas, por medio de las instituciones. Pero no solo eso, el progreso también se da gracias al trabajo. Cuando las empresas buscan que los trabajadores estén bien consigo mismos, por ejemplo, cuando las personas han alcanzado un bienestar social gracias a su trabajo, gracias a las empresas, gracias a las uniones sociales, entonces se crea progreso para la cultura, progreso para el sistema, progreso para el país. Hombre, progreso para el mundo. Y esto se logra mediante el trabajo. Y es mediante el trabajo que también se crea ciencia y se crea técnica. La ciencia y la técnica no se dan nada más porque sí. La técnica es poner las herramientas constantes para lograr un trabajo. Es decir, la técnica es vamos a hacer herramientas para lograr un objetivo laboral. Y ahí también crecemos. De ahí viene también la tecnología. Y la ciencia es el conocimiento por causas. La ciencia se logra por medio del trabajo. Ningún científico ha llegado a ser científico de chiripa. Es ponerle muchas horas de esfuerzo, de trabajo duro, de pensar, de técnicas diferentes, de experimentar, de hipótesis. Trabajo duro. Por eso Juan Pablo II le llama al trabajo un bonum arduum. Es un bien arduo.
es un bien que es importante para nosotros, que es importante para la familia, pero que es arduo, que nos hace sudar. Sin embargo, hace una distinción muy importante entre la idea del trabajo como castigo y lo que es el trabajo en realidad. E incluso así empieza la encíclica. Algunos asumen que el trabajo es un castigo, porque se leía en el Génesis que se le había castigado a Adán y a Eva con el trabajo, con el sudor de tu frente, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Juan Pablo II dice, no, es que no es así, no es un castigo. El trabajo es realizador, el trabajo agrega valor, el trabajo es algo sagrado, el trabajo es una bendición. Y señala cómo Jesucristo también, cuando vino a este mundo, fue un hombre trabajador. Es un carpintero que junto con su padre José trabajan la madera y transforman también el mundo natural que les rodea. Jesucristo jamás dijo, pues como yo soy el Hijo de Dios, yo no voy a trabajar porque el trabajo es un castigo, y como yo no tengo pecado, yo no tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente. No, Jesús también trabajó con cariño, trabajó con pasión, al lado de su Padre, que le enseñó a trabajar, con su Padre de este mundo, San José. El trabajo no es algo malo, el trabajo es algo maravilloso. Es aquello que nos permite realizarnos, es aquello que nos permite ofrecer ciencia, técnica, progreso, cultura al mundo que nos rodea. Por eso es bellísimo y hay que alabar también el trabajo. Pero, ojo, algo importante que Juan Pablo II señala constantemente es, aunque el trabajo es maravilloso, el trabajo es increíble, el trabajo tiene un lugar y el ser humano tiene otro. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero con esto. Y lo dice porque en esa época había una concepción marxista muy fuerte, donde Marx asume que el trabajo está por encima de la persona y que vale más el trabajo que la persona misma, que vale más el trabajo que la dignidad humana. Marx también nos habla de la plusvalía, nos habla del capital, poniendo el trabajo por encima de toda la dignidad del ser humano. Juan Pablo II busca cambiar esto en la encíclica, pues como había vivido él el comunismo y el totalitarismo, sabía que no puede ser así. Y que todas las posturas comunistas que ponen al trabajo por encima del ser humano no funcionan. Vamos a ir al siguiente capítulo y te voy a explicar cómo el ser humano se puede realizar a sí mismo en el trabajo. Hemos hablado sobre el trabajo en este capítulo. Me apasiona este tema. Ahora vamos a hablar de cómo el ser humano se puede realizar a sí mismo en el trabajo. No te vayas, quédate conmigo. Gracias por acompañarnos en la videoserie Carol Boctigua, el obrero que llegó a ser papa, con Patti Garza. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.